Lo siento mucho, señor Hernández, pero su cuenta está vacía. Su hijo Daniel retiró todos los fondos hace 3 días. Él tiene poder notarial, así que la transacción fue completamente legal. La empleada del banco hablaba con una voz profesional, pero incómoda, evitando el contacto visual con don Ernesto. El anciano de 78 años sintió que el mundo se detenía a su alrededor. Sus manos arrugadas temblaban mientras sostenía el estado de cuenta que mostraba un saldo de exactamente 0 pesos. ¿Cómo? ¡Qué vacía! Ahí tenía mis ahorros de toda la vida. 300,000 pesos. ¿Daniel? ¿Mi hijo Daniel hizo esto? Señor, usted firmó documentos dándole poder completo sobre sus finanzas. Aquí tenemos las copias. Mire, esta es su firma. Ernesto observó el papel. Sí, era su firma. Recordó ese día, hace 3 meses, cuando Daniel llegó muy serio a la casa con un abogado. Papá, esto es solo para facilitar los trámites bancarios. Ya sabes cómo son los bancos. Mucha burocracia. Si algún día necesitas ayuda, yo puedo manejar las cosas por ti. Es por tu bien. Sofía, su hija, había apoyado la idea con entusiasmo. Papá, ya no estás tan joven. ¿Qué tal si te pasa algo? Necesitamos estar preparados. Ernesto había confiado. Después de todo, eran sus hijos. Los había criado solo durante los últimos 2 años, desde que María, su esposa, había fallecido de cáncer. Ellos habían estado tan atentos, tan preocupados por su bienestar, o eso pensaba. Salió del banco tambaleándose, con la mente nublada. El sol de mediodía le pareció repentinamente hostil. Tomó un taxi a casa, o lo que quedaba de ella. Durante el trayecto, intentó llamar a Daniel. Buzón de voz. Llamó a Sofía. Buzón de voz. Un mal presentimiento comenzó a crecer en su pecho como una planta venenosa. Cuando el taxi se detuvo frente a su casa, la misma que había comprado con su trabajo hace 40 años, la misma donde había criado a sus hijos, la misma donde María había dado su último suspiro, Ernesto vio algo que lo hizo sentir físicamente enfermo. Había una camioneta de mudanzas estacionada al frente, y sus hijos, Daniel y Sofía, estaban sacando muebles, sus muebles. ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué hacen con mis cosas? Daniel, un hombre de 45 años con traje caro y reloj ostentoso, ni siquiera pareció sorprendido de verlo. Ah, papá, justo te estábamos buscando. Mira, tenemos que hablar. La casa ya está vendida. Conseguimos un excelente precio, por cierto. El comprador toma posesión mañana. ¿Vendida? ¿Vendida? Esta es mi casa. Está a mi nombre. Sofía salió de la casa cargando una caja con fotografías familiares. Llevaba puesto un vestido que probablemente costaba más que la pensión mensual de su padre. Ya no, papá. ¿Recuerdas que también firmaste papeles para transferir la propiedad? Fue hace 2 meses. Dijimos que era para evitar problemas de herencia en el futuro. Pues bien, decidimos vender. Necesitamos el dinero para nuestros propios proyectos. Ernesto retrocedió como si le hubieran golpeado. Recordó vagamente esos papeles. Solo formalidades, le habían dicho, para proteger tu patrimonio. Él había firmado sin leer, confiando en que sus hijos jamás lo traicionarían. No pueden hacer esto. Esta es mi casa. Aquí murió su madre. Aquí crecieron ustedes. Ay, papá, siempre tan sentimental. Mira, te conseguimos un lugar. Un cuartito cerca de aquí. Ya está rentado por 6 meses. Después de eso, pues tendrás que arreglártelas con tu pensión. Daniel le extendió una llave y un pedazo de papel con una dirección. Lo hacía con la misma naturalidad con la que se despide a un empleado. ¿Un cuartito? Ustedes me robaron todo y me ofrecen un cuartito. No seas dramático. No te robamos nada. Todo fue legal. Tú firmaste. Además, francamente, ya nos cansamos de cuidarte. Ya somos adultos con nuestras propias vidas. No podemos estar pendientes de un viejo todo el tiempo. Esa noche, don Ernesto se encontró sentado en un cuarto húmedo de 3 por 4 metros, con una cama individual, un baño compartido en el pasillo y una ventana que daba a un callejón oscuro, una maleta con su ropa, una bolsa con sus medicamentos para la presión y la diabetes, y una fotografía enmarcada de María el día de su boda. Lloró por primera vez desde el funeral de su esposa, pero no solo de tristeza, también de rabia contra sí mismo por haber sido tan ingenuo. Al día siguiente, tocó a la puerta de una casa en un barrio antiguo de la ciudad. La puerta se abrió, revelando a un hombre de edad similar, con un bigote blanco y ojos amables. «¿Ernesto? Dios mío, ¿qué te pasó? Te ves terrible». Don Miguel, su amigo desde la primaria,
lo hizo pasar. Llevaban décadas de amistad, habían construido negocios juntos en su juventud, habían compartido penas y alegrías. Si había alguien en el mundo en quien Ernesto confiaba absolutamente, era Miguel. Entre café y pan dulce, Ernesto contó todo, cada detalle humillante, cada momento de traición. Miguel escuchaba con una mezcla de horror y incredulidad. Ernesto, hermano, esto es terrible, pero tengo que preguntarte algo importante. ¿Nunca les dijiste la verdad? ¿Nunca les contaste sobre, ya sabes? Ernesto negó con la cabeza lentamente. Siempre pensé que era mejor que vivieran sin ese peso, que crecieran normales, sin las presiones que nosotros tuvimos. Pero ni siquiera saben que tú no saben nada, Miguel. Para ellos siempre fui el papá que tenía una tiendita de abarrotes, el comerciante humilde que trabajaba duro para darles educación. Nunca supieron del negocio de importaciones en los años 70 y 80. Miguel se reclinó en su silla, procesando la información. Entonces tus hijos no tienen idea de que su pobre papá construyó un imperio comercial. No saben que vendiste todo cuando María se enfermó, pero que guardaste, ¿cuánto exactamente? Ernesto sonrió por primera vez en días. Era una sonrisa triste, pero con un destello de algo más, algo peligroso. Digamos que lo que me robaron representa menos del 10% de lo que realmente tengo. ¿Y qué piensas hacer? Primero, justicia legal. Después, ya veremos. Una semana después, Daniel celebraba en un restaurante de 5 estrellas. Había invitado a sus amigos, esos que solo aparecen cuando hay dinero de por medio. ¡Salud, hermano! Al fin te liberaste de la carga de tu viejo. Daniel levantó su copa de vino de 500 pesos. Era necesario. Mi negocio estaba quebrado. Necesitaba capital urgentemente. El viejo tenía esos ahorros sin hacer nada. Y la casa, bueno, también estaba ahí sin producir. Era cuestión de ser inteligente. Mientras tanto, Sofía estaba en un centro comercial de lujo, comprando su tercer bolso de diseñador en una semana. Subía fotos a Instagram con hashtags como «Viviendo mi mejor vida» y «Lo bueno se me da». Sus seguidores, que no sabían de dónde había salido repentinamente tanto dinero, la llenaban de likes y comentarios envidiosos. Ninguno de los dos notó al hombre discreto que los fotografiaba desde la distancia. Un investigador privado contratado por un bufete legal muy competente. En una oficina elegante del centro de la ciudad, don Ernesto se sentaba frente a un escritorio de caoba. Al otro lado, la licenciada Carmen Mendoza, especialista en fraude financiero y abuso de adultos mayores, revisaba documentos con expresión seria. Don Ernesto, el caso es sólido. Poder notarial obtenido mediante engaño. Transferencia de propiedad sin consentimiento informado. Vaciamiento de cuentas bancarias. Esto es fraude en toda regla. Puedo conseguirle no solo la devolución de sus bienes, sino también cargos criminales contra sus hijos. Eso es exactamente lo que quiero, licenciada. Pero hay algo más que necesita saber. Ernesto abrió un maletín y sacó carpetas organizadas meticulosamente. Estados de cuenta bancarios de instituciones en Estados Unidos. Escrituras de propiedades en Guadalajara, Monterrey, Puerto Vallarta. Documentos de inversiones en fondos internacionales. Certificados de acciones en empresas que la licenciada reconoció como altamente rentables. Carmen Mendoza, una abogada con 20 años de experiencia que pensaba haberlo visto todo, se quedó sin palabras. Esto, don Ernesto, esto representa millones de pesos. 15.300.000, para ser exactos. Construido durante 40 años de trabajo inteligente. Mis hijos robaron 300.000 pesos y una casa valuada en 2 millones. Les pareció el golpe perfecto. No saben que eso era apenas las migajas. ¿Por qué nunca les dijo? ¿Por qué mantener esto en secreto? Ernesto suspiró profundamente, sus ojos mirando hacia un punto indefinido del pasado. Cuando era joven, en los años 70, tuve mucho éxito con mi negocio de importación y exportación. Demasiado éxito. Vi cómo el dinero corrompía a las personas a mi alrededor. Amigos que se volvieron enemigos, familiares que solo me buscaban por interés. Cuando nació Daniel y después Sofía, juré que mis hijos crecerían con valores, no con privilegios, que trabajarían por lo suyo. Y lo logró de la peor manera posible. Crecieron codiciosos de todos modos, aparentemente. Pero ahora quiero que esa codicia les cueste todo, no solo lo que robaron. Quiero que sepan, al final, exactamente qué perdieron por su traición. Los meses siguientes fueron un torbellino. Daniel y Sofía seguían gastando, inconscientes de la tormenta que se aproximaba. Autos nuevos, viajes, fiestas. El dinero robado se escurría entre sus dedos como agua, hasta que llegaron las citaciones. Daniel estaba en una junta de negocios
intentando convencer a un inversionista, cuando un oficial judicial entró a la sala de conferencias. Daniel Hernández Ruiz, sí, soy yo, pero estoy ocupado ahora. Está citado a comparecer por cargos de fraude financiero, falsificación de documentos y abuso de adulto mayor. Aquí tiene la notificación oficial. El inversionista se levantó y salió de la sala sin decir palabra. El negocio se evaporó instantáneamente. Sofía recibió su citación en medio de una sesión de fotos para su Instagram. La vergüenza de ser notificada públicamente fue solo el comienzo. En cuestión de horas, la historia se filtró a las redes sociales. Un periodista local, siempre en busca de historias virales, publicó: hijos desalmados roban a padre veterano de 78 años. Lo dejaron en la calle después de vaciar sus cuentas. La reacción fue instantánea y brutal. Los perfiles de redes sociales de Sofía fueron invadidos por comentarios de odio. Sus seguidores, que antes la adoraban, ahora la despreciaban. Marcas que le habían dado contratos de publicidad cancelaron todo. Su pequeño imperio de influencer colapsó en 48 horas. Daniel no lo tenía mejor. Clientes cancelaron contratos, socios se distanciaron. Su reputación en el mundo de los negocios quedó destruida. Nadie quiere hacer negocios con alguien capaz de robarle a su propio padre anciano. Intentaron contactar a Ernesto. Llamadas, mensajes, hasta fueron al cuartito donde pensaban que vivía. Pero Ernesto había desaparecido. Ninguno de los dos sabía dónde encontrarlo. La investigación del caso reveló algo aún más oscuro. El investigador privado encontró correos electrónicos entre Sofía y un médico psiquiatra sin escrúpulos. Los mensajes eran claros. Estaban planeando declarar a Ernesto mentalmente incompetente, internarlo en una institución psiquiátrica y tomar control permanente de todos sus activos. Si lo internamos, podemos decir que tiene demencia senil. Con los certificados médicos correctos, el juez nos dará tutela completa. Después, ni siquiera tendrá que saber que vendimos la casa. Los correos fueron presentados como evidencia en el juicio. La sala del tribunal estaba llena. La prensa local cubría el caso con avidez. Daniel y Sofía se sentaban en la mesa de los acusados, pálidos y demacrados. Ya no quedaba nada del brillo y la arrogancia de meses atrás. El dinero robado se había esfumado casi por completo. Los abogados defensores eran de oficio, porque ya no podían pagar uno privado. La casa que habían vendido ya tenía nuevos dueños. Imposible recuperarla. Los autos de lujo habían sido embargados para pagar deudas. El juez, un hombre de unos 60 años con expresión severa, leyó el veredicto. Encontrados culpables de fraude financiero agravado, falsificación de documentos y abuso de adulto mayor. Sentencia: 5 años de prisión suspendida con libertad condicional estricta. Restitución completa de los fondos robados más intereses y daños, y orden de restricción permanente, prohibiendo cualquier contacto con la víctima, don Ernesto Hernández. Sofía rompió a llorar. Daniel permanecía inmóvil, en shock, pero lo peor aún estaba por venir. Una semana después del juicio, Ernesto convocó una reunión en un bufete legal diferente. Asistieron Daniel y Sofía, obligados por orden judicial para la lectura oficial de documentos relacionados con la restitución. La sala de conferencias era elegante, con vista panorámica de la ciudad. Un notario público estaba presente, junto con 2 abogados. La licenciada Mendoza también estaba ahí, con una expresión que casi parecía de satisfacción. Ernesto entró vestido con un traje sobrio, pero de excelente calidad. Se veía diferente, más fuerte, más digno. Ya no era el anciano vulnerable que habían expulsado, era otra persona. Gracias por venir, sé que están obligados legalmente, pero aún así, gracias. Su voz era tranquila, casi amable. Eso asustó más a sus hijos que cualquier grito hubiera podido. Papá, por favor, cometimos un error terrible. Lo sabemos, hemos perdido todo. Estamos dispuestos a trabajar el resto de nuestras vidas para pagarte. Ernesto levantó una mano, silenciándolos. Durante 43 años, trabajé construyendo un patrimonio, no solo para mí, sino para ustedes, para que tuvieran seguridad cuando yo ya no estuviera, para que nunca pasaran necesidades. Hizo una seña al notario, quien comenzó a distribuir documentos. Aquí tienen copias de escrituras de propiedades en 5 estados diferentes, departamentos de lujo en zonas exclusivas, casas en la playa, terrenos comerciales en desarrollo, valor total, aproximadamente 8 millones de pesos. Daniel y Sofía miraban los papeles sin entender.
Aquí tienen estados de cuenta de inversiones en fondos internacionales, acciones en empresas tecnológicas, farmacéuticas, de energías renovables, administradas profesionalmente durante décadas. Valor actual, aproximadamente 4 millones de pesos. Más documentos cayeron sobre la mesa. Aquí tienen certificados de depósito en bancos estadounidenses y canadienses. Cuentas que abrí cuando el peso se devaluó en los 80 y nunca cerré. Fueron creciendo. Valor, 3.300.000 pesos. La sala estaba en completo silencio. Solo se escuchaba la respiración agitada de Sofía. Todo esto, cada peso, cada propiedad, cada inversión, estaba destinada a ser su herencia. 15.300.000 pesos que ustedes nunca supieron que existían, porque yo quise que crecieran humildes, que valoraran el trabajo, que entendieran que el dinero no lo es todo. Una lágrima rodó por la mejilla de Daniel, no de arrepentimiento, sino de comprensión de lo que habían perdido, por traicionar a su padre por 300.000 pesos y una casa, por abandonarme en la calle como si fuera basura, por planear encerrarme en un psiquiátrico para robarme lo poco que pensaban que tenía. Van a perder 15.300.000 pesos que hubieran sido suyos. Ernesto firmó documentos frente al notario. Por medio de este testamento, revocando cualquier disposición anterior, desheredó completamente a mis hijos, Daniel Hernández y Sofía Hernández. La totalidad de mi patrimonio será destinada a Fundación para la Protección de Adultos Mayores, Casa Hogar para Ancianos Abandonados, Asociación de Veteranos Sin Familia y el Instituto de Alzheimer, que cuidó a mi esposa María en sus últimos días. El notario selló los documentos. Todo estaba hecho. Era legal, definitivo, irreversible. Papá, no, por favor. Tuvieron una fortuna al alcance de la mano, una vida resuelta para siempre, y la cambiaron por la satisfacción momentánea de humillar a su padre anciano. Ahora ese dinero ayudará a personas que realmente lo necesitan, a ancianos que, como yo, fueron abandonados por sus familias. Al menos así, su traición servirá para algo bueno. Ernesto se levantó y caminó hacia la puerta. Antes de salir, se volteó una última vez. Ah, y por cierto, el cuartito donde me dejaron ya no es mi hogar. Compré un departamento cómodo en una zona tranquila. Trabajo como voluntario en centros de protección al adulto mayor, ayudando a otros ancianos a reconocer señales de abuso familiar. Mi vida tiene propósito. ¿La de ustedes? La puerta se cerró suavemente. Daniel y Sofía se quedaron sentados, rodeados de documentos que mostraban la fortuna que nunca sería suya. Documentos que mostrarían por el resto de sus vidas exactamente cuánto les había costado su codicia. No solo habían perdido el dinero que robaron, no solo habían perdido su reputación, sus carreras, su libertad condicional, habían perdido 15 millones de pesos y, más importante aún, habían perdido a su padre para siempre. Meses después, Ernesto estaba en un centro comunitario dando una charger a un grupo de ancianos. Las señales de abuso financiero incluyen familiares que insisten en controlar sus finanzas, que los presionan para firmar documentos sin explicarles bien, que los aíslan de otros familiares o amigos. Si algo se siente mal, probablemente está mal. Una señora en la primera fila levantó la mano. Don Ernesto, ¿usted realmente perdona a sus hijos por lo que le hicieron? Ernesto pensó cuidadosamente antes de responder. No se trata de perdonar o no perdonar. Se trata de entender que algunas acciones rompen cosas que no se pueden reparar. Ellos decidieron su camino. Yo decidí el mío. Y ambos tenemos que vivir con esas consecuencias. Esa noche, en su departamento acogedor, Ernesto cenó tranquilo. Miró la fotografía de María en su mesita de noche. Hice lo correcto, ¿verdad, mi amor? Les di oportunidades, educación, valores, pero ellos eligieron la codicia. Al menos ahora ese dinero ayudará a gente que realmente lo necesita. Afuera, en algún lugar de la ciudad, Daniel trabajaba como repartidor de comida para pagar las deudas que el juicio le había impuesto. Sofía limpiaba casas, su vida de influencer un recuerdo doloroso. Ambos cargaban no solo con la pobreza que su propia codicia les había traído, sino con el conocimiento de la fortuna que habían destruido con sus propias manos. Y en su soledad, finalmente entendieron lo que su padre había intentado enseñarles toda la vida, que el verdadero valor de una persona no está en lo que tiene, sino en cómo trata a quienes ama. Una lección que aprendieron demasiado tarde y que les costó todo.